a un político decir, bueno, pues los médicos que estén en Baleares, por narices, tienen que atender en catalán. Y si no, pues nada. Bueno, ¿y por qué? O sea, ¿dónde pone eso? Jorge Campos, muy buenas noches. Buenas noches, José Javier. Bueno, Jorge Campos lleva denunciando este tipo de cosas en las Islas Baleares, como decía el clásico, antes que Dios fuera Dios y el sol diera estos riscos, porque son muchísimos años de progresiva destrucción de la libertad lingüística, de la pluralidad lingüística en Baleares. Lo de hoy, que además son dos noticias, queda solo una, la otra nos la va a dar Jorge, lo de la recaraba ya. Pues sí, así es. Esto es una vuelta de tuerca más. O sea, ya hay que de todas formas saber de dónde viene esto. Aquí primero, como todo el mundo sabe, el catalanismo vive de la subvención pública en Baleares porque, lógicamente, intentar implantar algo ajeno a la historia, a la cultura, a la idiosincrasia de Baleares, como es el tema catalán aquí, pues se necesita mucho dinero público. Entonces, ¿qué han hecho? No contentos con discriminar en la educación donde se impone la inmersión lingüística obligatoria en catalán. No contentos con exigir certificados de catalán para poder acceder a un trabajo en la función pública, o si no, no trabajas. Han creado una oficina de derechos lingüísticos, que queda muy bonito con este nombre, pero que realmente es una oficina delatoria que en manos de los fanáticos catalanistas, los que vienen también a través de la entidad sucursal de los golpistas catalanes, de Òmnium, que aquí se llama Obra Cultural Balear, se dedican a presentar denuncias, por supuesto falsas, en estos momentos contra médicos o contra enfermeros, personal sanitario en general, que consideran que no les han atendido en catalán, no porque no les entendiera si hablaban en español, sino que consideran que tendrían que haber atendido en catalán. Entonces van a esa oficina creada con erario público, con gente cobrando del erario público, presentan la denuncia, falsa por supuesto, porque encima ya hay varios médicos y varios enfermeros diciendo que eso que denuncian no es cierto, pero bueno, van a esa oficina, ese nuevo chiringuito, y eso lo toma como excusa el gobierno de la señora Armengol para abrir expedientes a todo el personal sanitario que se ha denunciado en ese chiringuito que ellos mismos han montado y que cuesta, por cierto, 3 millones de euros dentro de la Dirección General de Política Lingüística. Y en base a eso, pues siguen discriminando ahora, incluso pretendiendo sancionar a los médicos por no hablar catalán. Pero vamos a ver, ¿es posible sancionarles por eso? Quiero decir que si te ponen un supositorio por la oreja, entiendo, pero ¿existe en algún, en fin, no sé, texto legal la obligación para un médico de atender en lengua catalana a un paciente? No, no existe. Es absolutamente ilegal. Pero es que hay que recordar que en Baleares, con todo lo que tiene que ver con el pancatalanismo, vivimos en un territorio sin ley. Yo solo recuerdo que hay 3 sentencias del Supremo, otras 3 del Constitucional, que prohíben abiertamente la inmersión obligatoria en catalán, y aquí todos los gobiernos, sea quien sea, del color que sea, siguen aplicándola. Con lo cual, esto que hacen ahora o pretenden hacer contra el personal sanitario, pues eso es absolutamente ilegal. Hemos pasado de estos que aplaudían en los balcones a los sanitarios ahora a expedientarlos por no hablar en catalán. Claro. Jorge, te pregunta Teresa Gómez. Sí, ¿qué tal, Jorge? Quería preguntarte a qué sanción se enfrentan los médicos, si se conoce esta sanción, ¿no? Y también si esto un paciente podría, imagino que sí, ¿no? Que podría denunciarlo, porque la sanidad pues es un derecho para todos, y si a mí me hablan en catalán y yo no desconozco el catalán, al final no puedo entender qué patología tengo. Entonces, no sé si esto un paciente podría denunciarlo, imagino que sí, pero si vais a tomar alguna medida desde vos, desde el partido político, si lo vais a llevar a los tribunales, y también si se conoce la sanción a la que se enfrentan los sanitarios. No conocemos la sanción. Bueno, hola Teresa, encantado de saludarte. No conocemos la sanción todavía porque esto es el anuncio que han hecho, de expedientar a aquellos que tienen las denuncias presentadas en una oficina de derechos lingüísticos que ya de por sí tampoco tiene fuerza jurídica para aplicar sanciones de ningún tipo, porque es, insisto, es un chiringuito que se han montado para que unos cuantos que viven del cuento del catalán sigan cobrando del erario público. Estamos pendientes y estamos atentos de cómo se desarrolla eso y hacia dónde van a ir las sanciones, si es que las hay, y cómo se sustancia esa tramitación. Y por supuesto, si como creemos es a todas luces ilegal, pues volveremos a ir a los tribunales para que esto no se lleve a cabo, porque es que es una absoluta barbaridad. Pero además, es que hay que dejar una cosa muy clara. No existe conflicto lingüístico entre paciente
y sanitario en Baleares. Aquí no hay ningún problema. Aquí si hay un señor o una señora mayor que hable mallorquín, porque es que encima hay que hablar de que es mallorquín, menorquín y vicenco, no el catalán este ortopédico que nos intentan imponer. Bueno, pues si vienen señoras o personas mayores que solo saben hablar mallorquín y demás, la verdad es que no hay ningún problema, porque el médico les entiende y la señora o el señor también les entiende. Es que no ha habido denuncias, es que estas denuncias son teledirigidas por los satélites subvencionados por esas asociaciones que se dedican a presentar denuncias ahora contra los médicos, pero también lo van a hacer, por ejemplo, contra los bares o restaurantes que digan, oye, hay un camarero que no habla en catalán, pues denuncia a la oficina delatoria de eso que llaman derechos lingüísticos, que no lo son. Es que son los verdugos los que pisotean los derechos lingüísticos de verdad, los que ahora van de víctimas. Todo montado en torno al erario público y montado en torno a denuncias que son absolutamente falsas y que, claro, como esas denuncias no tienen recorrido en una instancia judicial, pues ¿qué se han hecho? Se han creado un chiringuito para que las presenten ahí y en base a eso intentar sancionar. Por eso vamos a estar muy atentos, evidentemente, a ver cómo sustancian esto, porque, vamos, nosotros no lo vemos. Jorge, pregunta Juan Antonio de Castro. Sí, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Estoy viendo más o menos o leído que, como tú bien dices, no hay conflicto lingüístico realmente. No existe tal conflicto, porque es que además se ve que más o menos de 10 millones de intervenciones de actos médicos, parece ser que hay 58 casos de denuncia. Estamos hablando de 58 sobre 10 millones de actos médicos. Quiere decir que no hay conflicto. No existe, ¿no? Como bien decías. ¿Hay alguna manera? Porque a mí me parece que estamos ya un poquito en la ley del oeste. Esto suena un poco cuando no está el sheriff. Eso ya nos enseñaron los independentistas a ser ilegales hasta que luego venga el sheriff y vuelva y ya veremos lo que hemos logrado, ¿no? Aquí se juega ya a saltar de las leyes. No estamos ante algo inconstitucional. No es absolutamente es aberrante que tengas que obligar a alguien a hablar catalán en Baleares para ejercer su profesión. No es algo absolutamente ilegal y que se puede denunciar. Así es, pero es que se ha denunciado en todo lo que tiene que ver los trabajos de la función pública y los requisitos del catalán, y se ha denunciado también en lo que es, a mí me parece, el atropello mayor de derechos fundamentales, que es obligar a estudiar en catalán a los niños en Baleares o prohibir escolarizar a un niño en la lengua oficial del Estado en Baleares. Y se han ganado las sentencias. Se han ganado y han llegado hasta el Supremo. Pero es que no se ejecutan esas sentencias. Y encima no se ejecutan por un gobierno que siempre está vulnerando la legalidad. Lo hemos visto recientemente con todas las normas prohibicionistas en torno a la pandemia, ¿no? Que ha sido los altos tribunales que han tenido que tumbar la normativa de la señora Armengol, que nos quería mantener encerrados, que quería pedir pasaportes, COVID, y bueno, pues estamos permanentemente con un gobierno que vulnera abiertamente la legalidad. Claro, nosotros hacemos todo lo posible y acudimos a los tribunales, pero es que es constante y el problema ya no está en acudir a los tribunales, el problema está en la ejecución de la sentencia, que se cumplan las sentencias. Nos estamos acostumbrando a que España y territorios como Baleares sean lugares donde la ley está ausente. Es a lo que me refiero con la ley del oeste. Ellos saben perfectamente que no viene el sheriff hasta dentro de un buen rato y se saltan la legalidad. Y así están actuando en muchísimos campos y en muchísimos ámbitos. Por eso, y además aprovecho saludarte que no lo he hecho, por eso estamos ante, evidentemente, unos hechos que solo se pueden solucionar con voluntad política, con gobiernos que respeten la Constitución y que acaben con este desvarío que es el que está sufriendo en Baleares y que es constante y es continuo. Yo, José Javier y dirección del Toro Televisión, os animo a que creéis un canal temático solo para Baleares, porque la señora Armengol va a escándalo diario y no damos abasto a denunciar tanto desastre. Me encantaría, además, pues me voy allí, yo de hacer gato todas las noches, ya me contarás. En fin, Sergio Asís. Sí, hola Jorge, soy Sergio Bravezo. Mira, mi pregunta es clara sobre los MIR, exactamente porque lo que ha sucedido es que estamos viendo que los MIR... sabemos que quieren romper desde el gobierno social comunista que estamos viviendo, quieren romper con esa unidad de los MIR, de ese examen de evaluación para todos los médicos. ¿No crees que lo que está haciendo actualmente, en este caso, pues el gobierno de Baleares, va destinado a romper esa unidad y poner una barrera más realmente a los médicos? Y no solamente eso, también otra de las cosas que me parece curiosa es que también cobran menos los médicos
que están, por ejemplo, en Baleares, menos que los que están, por ejemplo, en Canarias, que hay una insularidad y por lo tanto hay un desplazamiento y una indemnización y hay un plus. Y he visto que hasta 280 euros menos pueden llegar a cobrar los médicos que están en las Islas Baleares menos que en Canarias, algo que me ha sorprendido. Y me gustaría saber si realmente pues, crees que lo que está haciendo este gobierno en Baleares es para romper con el MIR de una manera pues ya más efectiva y un subterfugio para poner piedras en el camino a los médicos y hacer lo que realmente quieran al final con la sanidad española. Encantado de saludarte, Sergio. Sí, efectivamente, tanto el gobierno de Baleares como otros gobiernos autonómicos legislan y además con saña para romper todo lo que tenga que ver con la unidad. Esto evidentemente es un palo más en todo lo que tiene que ver con los MIR, pero recordemos, por ejemplo, que la función docente, la docencia, está completamente troceada. Un docente de la península no puede venir aquí. Bueno, es que incluso ya ni se puede presentar a las oposiciones, ya no solo por el requisito lingüístico, sino porque ya no entra en la convocatoria por las bases que se aprueban. Es decir, poco a poco lo que se intenta es trocear absolutamente todo para que no haya unidad de ningún tipo. Eso es a lo que nos ha llevado los gobiernos autonómicos. Y respecto al tema de los médicos, efectivamente es así. Los médicos, los sanitarios en general, los enfermeros de Baleares no cobran los pluses por residencia, no cobran la indemnización por residencia. En todas aquellas indemnizaciones que les corresponde por la insularidad que vivimos no las están cobrando, o si las cobran son absolutamente ridículas. Y Baleares es probablemente la comunidad autónoma que más necesidad de médicos tiene, porque está muy por debajo de lo que requiere por ratio de habitantes. Esto no solo pasa en medicina, pasa también en el mundo sanitario. Pasa también en Guardia Civil y en Policía Nacional. En Baleares hay una carencia de Policía Nacional y de Guardia Civil. Y no viene por varios motivos. Primero, porque los sueldos son inferiores. Y precisamente en un sitio como es Baleares, donde la carestía de la vida es elevada. El problema de la vivienda y la carestía de la vivienda es tremenda. Con los sueldos que cobran los médicos, los sanitarios, los policías nacionales o guardias civiles, no pueden acceder a una vivienda. Y si encima de todo eso le metes el requisito lingüístico discriminatorio tanto a los funcionarios, a los médicos o incluso a sus hijos, si vienen en edad escolar, que les van a meter en centros con inmersión en catalán, evidentemente nadie quiere venir aquí. Y así estamos en Baleares, que tenemos carencia de todo esto. Esto es a lo que nos lleva la taifa autonómica, no solo en Baleares, en toda España. Así, Timmermans, Sí. última pregunta. Sergio, buenas noches. Jorge, buenas noches. Mi pregunta era esa, es decir, ¿cuál es la estrategia, pues primero para conseguir que las Baleares no se convierta, que va camino en ese infierno lingüístico e ideológico en que se ha convertido, por ejemplo, Cataluña? Y además, ¿cuál es la estrategia que tiene que ser nacional? O sea, es decir, estamos destrozando España y además destrozándolo a costa de la vida, de la salud, de la libertad de los habitantes de Baleares y de los de Cataluña y de muchos otros. ¿Cuál es la estrategia? Es decir, ¿se puede hacer una estrategia nacional, que entiendo que debe ser nacional y también desde el Gobierno de la Nación? ¿El Partido Popular va a colaborar o le es igual al Partido Popular? Y lo pregunto con toda sinceridad, ¿le es igual que Baleares se trocee y que, yo no conozco el caso tanto de Baleares, pero te puedo contar la cantidad de opositores en Cataluña que van a opositar a Castilla-León, huyendo, literalmente huyendo, y por supuesto están consiguiendo los nacionalistas que cualquier ciudadano de Burgos o de Madrid o de Murcia le sea imposible e indeseable plantearse el ir a trabajar a Baleares, al paraíso. Es que manda narices. Así es, Baleares es un paraíso y sería, yo creo que el mejor paraíso del mundo si no contáramos con este fanatismo nacionalista. Vamos a ver, la estrategia, por supuesto, para acabar con esto tiene que ser nacional. Desde Vox en eso somos clarísimos. Hablando del tema de la educación, la competencia de educación debería ser devuelta al Estado. O sea, no debería ser una competencia autonómica, porque ya vemos el resultado del mismo. En eso nosotros lo tenemos clarísimo y además es la única solución, porque vemos que si
se transfiere la competencia de algo tan fundamental como la educación a una comunidad autónoma, da igual que gobierne un nacionalista o no. Al final, todos los partidos menos Vox se convierten en nacionalistas. Me hablabas del PP, si se puede contar con el PP. Yo quiero recordar que el problema lingüístico, de discriminación lingüística, de imposición del catalán por encima del mallorquín, del menorquín, del ibicenco, el apartar completamente al español de la educación, de la administración pública, es gracias a toda la legislación aprobada por el Partido Popular cuando gobernaba con mayoría absoluta en Baleares. La izquierda y la izquierda separatista no ha tenido que aprobar ninguna legislación nueva, solo tiene que desarrollar la que ya había aprobado el Partido Popular y que ya venía aplicando. Y que Baleares es un infierno lingüístico. Vivimos una auténtica dictadura catalanista en el ámbito educativo, igual que en Cataluña, y sin gobernar en la mayor parte de los años de democracia los nacionalistas, sino gobernando el Partido Popular y gobernando el Partido Socialista en coalición con estas fórmulas extrañas de separatismos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, evidentemente, para acabar con todo eso, debe haber una estrategia nacional para respetar los derechos de los españoles, vivan donde vivan y estén donde estén. Para que un señor de Cuenca pueda venir tranquilamente a vivir con su familia, con sus hijos a Baleares sin tener problemas lingüísticos, un señor de Baleares se puede ir a Galicia también a vivir sin ningún problema y pueda pues estudiar en español, vivir en español, siempre respetando, por supuesto, las lenguas regionales de cada lugar, y por eso está la libertad que estos señores pisotean constantemente.